Bienvenidos a Rosolo. Hoy hablamos de módulos de aventura. ¿Cuáles son tus preferidos? ¿Te atreves a dejarnos alguno en los comentarios que te haya funcionado muy bien? ¿O eres de los que no les funcionan las aventuras escritas previamente y tienen que hacer la suya? Este es un poco el caso de nuestro invitado de hoy, Duan Figueroa Rasol, un creador de juegos argentino que es el autor de Noctis Labyrinth, una aventura que ya hemos reseñado, ya hemos ojeado, si recordáis, en el canal, y con quien tuve el gusto de hablar hace unos meses ya, te hay que decirlo, sobre rol old school, fantasía en general y sobre todo cómo trasladar la información necesaria para jugar una aventura con el mínimo de esfuerzo, incluso quizás sin preparación, en fin. Una charla muy interesante que os dejo ahora por aquí, a la vez que os invito a que ojeéis la producción del autor en el enlace que hay en la descripción. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Duan, y para quienes no te conozcan, ¿cómo te presentarías? Soy un diseñador e ilustrador, diseñador gráfico de juegos de rol. Tengo mi experiencia tal vez más larga es organizando eventos y clubes y dirigiendo a gente, digamos, introduciendo los juegos de rol acá en Argentina. Y bueno, eventualmente empecé a meterme en la industria rolera más por el lado de la ilustración y un poquito de diseño gráfico. Y hoy en día estoy más que nada enfocado en hacer mis propios juegos de rol. ¿Cómo es el panorama rolero en Argentina? Porque a mí me llegan noticias pues de una cierta escasez editorial, ¿no? Allí no se editan, por ejemplo, juegos de rol, ¿no? Sino, entiendo que hay distribuidoras, pero que la mayoría de ediciones se hacen en España, ¿no? Y después llegan allí. Tú veías que faltaban partidas a tu alrededor y tenías que proponerlas tú, ¿no? Cuando hables de experiencia. ¿O? Había un poco de eso. Yo tuve la fortuna. A ver, yo soy de Rosario. Rosario es una de las ciudades más grandes de Argentina, pero no es una ciudad muy grande tampoco. Somos 1,5 millones de habitantes, no es mucho. Está como viste en ese espacio intermedio. Pero bueno, por otro lado tenemos el hecho de que es una ciudad universitaria, entonces hay mucha gente joven y mucho del rango de lo que generalmente vemos en les jugadores roleros. Entonces lo que termina pasando es que yo me meto en un club llamado Sierpes del Sur bastante temprano, descubrí más o menos lo que son los juegos de rol por ver un libro en una comiquería, pregunté qué onda y a los 13 años ya había jugado en un evento y bueno, más o menos a mis 15 años me meto de lleno en este grupo y además ya tengo un grupo privado de amigos y todo eso. Entonces a partir de eso, a partir de un grupito chico, de tal vez menos de 20 personas, fuimos viendo que había que promocionar los juegos de rol. No es que la gente no les interesaba, es que la gente no sabía que existían siquiera. Entonces, a partir de eso, esto, claro, te habrá pasado hace casi 15 años. Yo de chico arranqué mucho dirigiendo y si había algún evento o algo que ellos armaban, me acercaba a poner el lomo para dirigir. Todo gratuito, porque justamente nuestra idea era, si tenemos que llevar los juegos de rol a la gente, poner una entrada, o sea, poner cualquier tipo de gasto monetario, es una puerta cerrada para mucha gente, más que nada en un país, ¿cómo se llama?, del sur global, como es Argentina. Así estaba mucho eso. Y bueno, a medida de que fui creciendo, tanto en edad como en experiencia, empecé también a organizar yo los eventos, a sumarme a los eventos grandes, hasta un punto en el cual incluso hemos tenido apoyo del Estado y lugares muy lindos para poder dirigir. Claro, y de vuelta, nuestros eventos, cuando yo organizaba, no fueron una magnitud enorme, pero fueron muy importantes en Argentina. Ponía que eran eventos de 200, 300 personas, que obviamente si tenés un origen de 20 personas es un montón. Pero si lo ves en otro marco no es tanto. Pero sí generamos esta idea de que por lo menos una vez al año la gente venía. El evento principal que teníamos se llamaba Rosario Juega Rol. No sé si se sigue haciendo, porque yo ya me fui. Pero es uno de estos, era como una vez al año sabía que teníamos gente de todo el país que venía a jugar rol acá, a nuestra ciudad. Y así que no sé, estaba bueno. Y era un evento que estaba muy armado alrededor de acercar los juegos de rol a cualquier persona en su formato.
Sí, y además introducir juegos de rol independientes, porque no solamente era la poca cantidad de jugadores que había acá en Argentina, sino también el hecho de que todo el mundo jugaba más o menos lo mismo. claro, Dungeons and Dragons, Vampiro, Llamada de Tulu, y para de contar. Tal sí. vez Mer, ¿viste? Juegos que ya tenían, pero décadas de viejos, y en realidad nosotros veíamos que en otros lados estaba, vamos a decirle, la tecnología de los juegos de rol estaba avanzando completamente distinto. Así que fue copado, y eso nos diferenció mucho también de tal vez otros clubes en otras ciudades, porque acá en Rosario éramos solamente nosotros. Mm. Este, Así que sí, hemos tenido gente de afuera que venía, venimos a la Rosario a jugar rol solamente porque acá es el único lugar donde podemos jugar tal Ostras. cual juego o probar juegos que no conocemos. Claro, claro. Y me pregunto si hay algo de eso en Noctis Labyrinth y en la concepción de Noctis 100%. Labyrinth, ¿no? Que es el módulo, bueno, los 3 módulos en uno, ¿no? De los que vamos a hablar hoy, que es tu último trabajo, ¿no? Porque es, o bueno, por lo menos uno de los módulos está planteado como una aventura sin preparación. Como una aventura lista para jugar de alguna forma, ¿no? Entonces yo te pregunto, oye, con ese carácter pionero tuyo, ¿tú veías que no había aventuras introductorias como a ti te gustaría y dijiste, pues la voy a hacer yo? ¿Querés que nos pongamos a hablar sobre cómo no me gustan, cómo están escritas las aventuras en general? Porque puedo No, estar no. horas con eso. No, a ver, quédate bien tranquilo, que yo no tengo ningún problema en tirar mierda para todos lados. Eh, pero más allá de eso, Eso es lo que da más es, clics. Eso es lo que da más visitas y más sí, clics. Que ¿no? nos... La de video de YouTube que están señalando para atrás, así me congelás el frame y pones aventuras de mierda atrás. No, de una. Pero, a ver, está muy relacionado. Me parece que pegaste justo en la tecla con eso. Eh, a ver, en paralelo de lo que eran los eventos, nosotros semanalmente teníamos nuestro club. Y en ese club era para generar espacio, porque viste que los juegos de rol necesitan un espacio físico Sí. que no es como muy demandante, pero es real. O sea, tal vez si sos un pibe adolescente que viven todos en puntos distintos de la ciudad o lo que sea, no es tan fácil congeniar. Mm. Entonces, el, el club daba en base el lugar físico para que la gente vaya. Y más allá de eso, también era esto de, uy, mirá, estoy googleando que son los juegos de rol, lo que sea. ¿Dónde se juegan los juegos de rol en Rosario? Acá. Entonces mucha gente venía sin idea, sin haber jugado nunca, a jugar básicamente con nosotros. ¿Qué pasa con todo esto? Cabe aclarar de que el laberinto de Noctis Labyrinth no es un juego introductorio, pero lo que terminaba pasando es que, a ver, ¿cómo te explico? Ujú. Pasaba mucho de que tal vez había una mesa o dos mesas fijas. Y como yo iba todos los fines de semana, ya era amigo de la mayoría de la gente de ahí, incluso tenía mis mesas privadas. Yo muchas veces me sentaba para captar a la gente que se quedaba sin mesa, ¿no? Sí. Entonces, si vos caías, te interesaban los juegos de rol y no había nadie disponible, yo siempre estaba ahí para decir, che, no, vénganse conmigo, jugamos algo. Mi juego de elección, o sea, fui cambiando de juegos a lo largo del tiempo, pero mi juego de elección en esa época era World of Dungeons, porque es muy simple, porque es muy corto y porque además, digamos, me parecía también una linda introducción el sistema PBTA a lo que son los juegos. Entonces me parecía que era muy ideal en ese sentido, además muy corto. Es verdad que necesitas conocimiento previo de qué es un juego de rol para dirigirlo, pero si lo tenés que explicar y digamos, brindarle las herramientas del juego a los jugadores en la mesa, son 2 páginas. Entonces, muy tranquilo. Lo que sí pasaba un montón es que, obvio, yo no iba con nada preparado, porque nunca sabía si realmente iba a haber alguien, no iba a haber alguien, qué cantidad de gente iba a haber, Sí. gente que yo conocía del juego de rol, gente que no. Entonces eso como que me ayudó mucho a entrenar, digamos, este músculo improvisatorio, ¿no? Mm. Pero eventualmente improvisar una aventura todos los sábados con gente completamente distinta se fue volviendo un poquito más denso. Entonces, tal cual. Entonces, en cierta manera empecé como a tomar notas y a crear el laberinto de Noctis para tener algo en mente. Y a medida que fui haciendo eso me di cuenta de que el modo que yo tenía de dirigir por estas condiciones era muy distinto a lo que yo estoy acostumbrado a ver, tanto en los directores que estaban alrededor mío, como a la hora de leer una aventura. Sí. Entonces como que esas prácticas que yo llevaba a nivel improvisacional
empecé a tratar de codificarlas en un juego que largué en su momento años atrás en Editorial Rúnica, y ahora en este momento estoy reeditando y expandiendo en Noctis Labyrinth esta última versión. Yo recuerdo que cuando empecé a intentar dirigir D&D, claro, yo no tenía ni idea de nada, y además era la época del Critical Role y estos streams tan... ¿Sí? Bueno, digo estos streams en plural, me refiero a Critical Role en concreto. A Critical Role. Donde yo sentí, digo, estos streams, aún no había estos, había ese gordo. Y yo me acuerdo que sentía como que había asumido como que yo tenía que crear una historia de principio a fin y un mundo y sumergir a los jugadores, y me daba cuenta de que era incapaz. Entonces decía, bueno, pues voy a comprar, bueno, no comprar, voy a piratear voy a conseguir, entre comillas, un módulo, entre comillas, oficial de la marca D&D, y allí será ir como la seda, porque vendrá todo el trabajo hecho por mí. Y me encontré con que el trabajo no venía hecho. Tenías que leer un manual que está editado, y yo creo que podemos hablar de eso, ¿no? Del tema de la edición, ilustración, pero está toda la información editada como una enciclopedia en varias columnas que tenías que leer, que aprender antes de poder llevar a la mesa, y que además es todo lo contrario de esta flexibilidad, ¿no? De la que tú partías, de esta necesidad de improvisar, de adaptarte a un grupo. Es como, esto es lo que hay, y las herramientas que tienes para cambiar las estadísticas, los eventos, pues son un poco... Hay que saber, y hay que conocer, y hay que leer, y hay que trabajar. Y decía, vamos a ver, ¿pero qué sentido tiene esto? Si me da más trabajo que inventármelo yo solo. Y de ahí fue que iré un poco hacia el OSR. No por temática, no por reglas, sino por los módulos. Los módulos eran la cosa distintiva, ¿no? ¿Dónde encuentro un módulo que me dé el mínimo de trabajo? O sea, ¿cuáles son las claves para ti que tú has reflejado aquí para que una aventura se pueda jugar sin preparación? La verdad es que con el laberinto de Noctis yo lo estoy atacando desde muchos puntos. No, o sea, la presentación para mí es muy importante, o sea, cómo se administra esa información. Y bueno, pero también el diseño de juego. Lo que voy es, no estoy poniendo tal vez el diseño de juego por encima o por abajo de la presentación, sino que creo que el objetivo principal era unirlas y atarlas de una manera que haga más fácil la práctica. Te voy a leer un toque, va a ser una traducción muy chapucera, muy por arriba, pero apenas abre el módulo, hay una pequeña descripción, y el módulo dice, mirá, si vos tenés que jugar ahora sin ningún tipo de preparación, saltate estos pasos con el Quick Start. El Quick Start son los pasos de lo que yo realmente estaba haciendo. Es como medio codificar esas cosas esas prácticas que yo ya hacía naturalmente. Entonces, paso número 1, introducir a los jugadores al juego, darle la copia de World of Dungeons y bueno, hablar de las safety tools. Paso número 2, ver las quests mientras tanto, o sea, mientras estaban viendo el juego. Si estás jugando ahora, te vas a una quest en particular. Si no, ponles arriba de la mesa y que elijan los jugadores. ¿Qué pasa con eso? En realidad son todas estas prácticas para ganar tiempo. Entonces vos tirás así arriba de la mesa y mientras tanto vos tenés la posibilidad de leer, internalizando un poco en el módulo. Claro. Por eso el paso número 3 es agarrar un encuentro. No es esto de leer de qué va el módulo, es agarrar, bueno, este encuentro te resulta interesante, bien, tenerlo en mente, pegar una ojeada, porque lo vas a tener que introducir dentro de un rato. Familiarizarte con las landmarks, que son, digamos, estas locaciones típicas de cualquier aventura. Si fuese un dungeon, serían habitaciones de dungeon o lo que sea. Que y además, te digo, mira, arranca por esta. Sí. Claro, que además tú es verdad que ahí con esa voz autoral, ¿no? Dices, con que elijas 3, una para empezar, otra después, y luego ya que lleguen al destino principal de la aventura, ya vas que chutas, ¿no? Yo creo que cuando lees el módulo sí que notas que hay alguien explicándote, como ponerte una mano en el hombro, ¿no? Diciendo, no es toda esta información de golpe, mira. Eso, incluso cuando estaba con mi editor, Mark Shepard, hablamos mucho de este tono conversacional. Porque es muy difícil. Tenemos una cultura que tal vez endiosa mucho a los directores. Y entonces eso se transcribe en el texto donde el diseñador no, como que tiene que acercarse de una manera muy
suave y tal vez de decir, no, bueno, te aconsejo. Sí. Cosas que tal vez son procedimientos reales de juego y reglas reales de juego, están tal vez puestas como, ay, no, bueno, si se te ocurre, tal vez esto sería una buena idea, no quiero meterme en tu juego, pero... Y la realidad es que es un montón de excusas que te tapan el valor mismo, porque uno puede ignorar lo que dice en el libro cuando quiere, su libro. Lo puede usar de papel higiénico si quiere también. Entonces era un poco hecho de decir, no, mirá, yo como diseñador estoy acá para hacerte el aguante, para ayudarte, y te voy a decir, haz esto, esto, esto y esto. Y que no suene como yo soy el capo, vos tenés que hacer lo que yo te diga, Sí. porque no es real, pero que sí suena un poco esa firmeza de decir, haceme caso, confía, Sí. agarrá por este lado, y obviamente si no lo querés hacer no pasa nada, pero un poco eso, estoy acá para ayudarte. La idea de un módulo para mí es que está ahí para ayudar el acto de dirigir un juego. Sí. Y además la elección del sistema, ¿no? Del reglamento, que es este World of Dungeons, que es un PBTA. Bueno, World of Dungeons, para quien no lo conozca, yo le recomiendo que le eche una ojeada porque es curioso, ¿no? Es como un ejercicio de pensar. John Harper piensa, vale, si en vez de... O sea, si en vez del el juego de rol primigenio fuese D&D y de ahí sale una OSR, ¿no? Si el juego primigenio fuese Dungeon World, ¿cómo sería una versión retro de Dungeon World? Y eso es World of Dungeons, ¿no? Entonces, pero bueno, quien conozca PBTA, que sabe que hay tiradas y hay grados de éxito, tú nos vas indicando, o sea, nos vas dando como unas guías de qué puede suceder según el grado de éxito, ¿no? Digamos, yo aquí veo que realmente el esfuerzo improvisatorio que tiene que hacer el director pues está bastante reducido, ¿no? Porque, hombre, hay unas guías que casi puedes escoger, ¿no? Lo que dices tú, puedes escoger qué quieres hacer y qué... No, tal cual. Es un módulo muy modular. O sea, estamos hablando de 3 módulos. El que es sin preparación es el primero. Sí. Que a su vez también es el que prepara, digamos, el que da las pautas de las reglas generales para el resto. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Como World of Dungeons es tan chico, o sea, es un juego tan simple y tan al hueso, Sí. A veces se queda un poco corto, ¿no? El hecho de crear tiradas o crear movimientos es medio un coste improvisatorio. Pero lo bueno de los movimientos es que tienen una naturaleza modular de por sí, ¿no? No es la típica de, bueno, el jugador dice que hace una cosa, entonces esto es va a ser una tirada de tal skill, digamos, de tal habilidad o lo que sea, sino que tiene un poco esto de movimiento. Está pasando esta situación, entonces resolverlo de esta manera. Al hacerlo así, vos le podés presentar a la mesa estas situaciones particulares y dejar que el resto lo vayan manejando como quieran, ¿no? Entonces está un poco esta nebulosa de free play. Sí. Y cuando las cosas se encausan, ¿no? Cuando las descripciones se encausan hacia una dirección, vos podés decir, bueno, este movimiento aplica en este caso. Claro. Vamos a tener esta conversación, vamos a ejecutar las reglas de este rato, vamos a llegar a este punto de inflexión y ver si sale por un lado y sale por el otro, y eso va a dar de vuelta a abrir a este free play donde tratamos de decir qué es lo que está pasando y tratar de encauzarnos probablemente hacia otro movimiento. Y ese tipo de que me parece la inteligencia de Vincent Baker y Megan Baker cuando hicieron este juego, son diseños que están hechos para manejar una conversación, que es la base teórica del PBTA. Entonces, claro, cuando yo tenía que improvisar, o lo que estoy tratando de hacer con el Leonito de Noctis, es el hecho de decir, mira, yo te estoy dando un montón de temas de conversación, no vas a usarlos a todos, pero te estoy dando un montón. Y te estoy tratando de presentar de la manera más amigable que pueda. Entonces, en la desesperación de no saber qué decir, vos vas a poder apelar al libro. Es decir, bueno, pasa este encuentro. Claro. O, llegan a tal lado, bueno, esto es un movimiento, vamos a tirar los dados. Esa es como la intención de hacer un ping-pong entre conversación que se está llevando a cabo en la mesa, y en el momento que algo que pierde esa energía, que pierde esa fuerza o esa dirección, poder agarrar el libro y decir, bueno, ahora pasa esto, pum, sigamos adelante con la aventura. Bueno, aprovechando que quienes nos oyen
van a poder ver también un poco partes del libro en YouTube. Te quería preguntar, porque tú siempre has hablado de la función del arte, ¿no? O mejor dicho, de la ilustración, que son cosas distintas, ¿no? En la edición de un juego de rol, por ejemplo, cuando hacías el podcast con Francita, ¿no? Que hablabais de edición, ilustración. Quería preguntarte algún ejemplo de cómo, de cómo, a lo mejor estoy dando por supuesto, ¿no? Pero quiero decir, tú has integrado tu labor de ilustrador en la forma en que presentas esa información al lector, ¿no? A ese futuro director. No es simplemente arte para marcar un espacio, para rellenar o para hacer bonito, para hacer agradable, para hacer de reclamo, ¿no? Como a veces vemos en muchos juegos mayoritarios. ¿Podrías ponernos algún ejemplo del libro donde veamos... Bueno, lo estoy llamando libro, pero es en formato digital, ¿no? No es en formato... No hay una versión impresa, ¿no? De Noctius. Todavía no. Pero está diseñado para ser leído en pantalla o da un poco igual eso. Un poco ambas. O sea, realmente, a ver, yo sabía que iba a haber gente que lo iba a tener en libro físico y iba a haber gente que lo iba a tener en PDF. Entonces, lo que a mí me importaba es, si hablamos de módulos que a su vez son modulares, toda la información que es necesaria en ese momento tiene que estar en una sola página. Ese era como el objetivo principal. Por eso tal vez, no sé, uso ponerle páginas apaisadas que permite poner más información tal vez, especialmente si no es solamente texto. Porque digamos, vertical o apaisado realmente no hace la diferencia en texto, pero sí hace mucha la diferencia cuando estás poniendo gráficos o ilustraciones, y además se adaptan muy bien a una pantalla de computadora o de laptop. Tal vez no tanto a una de celular, pero por otro lado yo también manejo básicamente a dos columnas, donde tenés información izquierda-derecha, algo que también en un celular vos podés agarrar y adaptarte, tipo, bueno, creo que a la izquierda tengo todo el texto, a la derecha tengo toda la ilustración. Sí. No es muy difícil. Pero más allá, o sea, hablando específicamente de ilustración, ¿por qué hablo yo de ilustración y no hablo de arte? Primero que nada, la ilustración es arte, o sea, no es por desmerecer nada del absoluto. Es más, a mí me encanta la ilustración. Yo me defino más como un ilustrador que otra cosa. Pero el tema es que arte es un término enorme. Realmente hay libros y libros y libros tratando de definir qué es arte y que realmente no tiene una definición marcada tampoco. Y esto tiene mucho que ver también con el lenguaje, con el inglés, de que tal vez habla mucho de arte, en vez de decir un dibujo, en vez de decir una pintura, dicen arte. Sí, dicen arte en general, sí. Para cualquier tipo de bellas artes, ¿no? Tal cual. Entonces, acá por eso yo hablo específicamente de ilustración. Donde ilustración es esta relación, este ciclo virtuoso entre el texto y el arte que lo represente. Entonces acá podemos formar una comunicación. No sé si estás viendo el PDF, yo justo abrí. Si querés te podés ir a la página 23, donde está el ataque de los Quetzalcoatlus. ¿Qué pasa? Ahí tenés una descripción del encuentro que no lleva a un párrafo. Que tal vez si vemos a un módulo ¿cómo se llama? Publicado para un juego tradicional como puede ser Dungeons and Dragons, esto llevaría una página entera, describir un encuentro, una situación. Entonces acá tenés párrafo, como se llaman los atributos de los NPCs con los cuales vas a pelear, escaparte o lo que sea, y a la izquierda tenés un cómic que también el hecho del uso de arte secuencial es algo que no se ve mucho. Que es algo que nunca he visto en un módulo de rol. O sea, lo que tú haces aquí con las viñetas, que de un solo golpe de vista nos están dando el dinamismo de la escena en el orden. O sea, las viñetas establecen una jerarquía que podía establecer el texto, ¿no? Pero aquí es visual. Entonces yo puedo describir esto que estoy viendo. Y además, al estar experimentándolo, en vez de leyéndolo, al verlo de un solo golpe de vista, yo tengo que transmitírselo a los jugadores, ¿no? No les estoy describiendo lo que yo leo en un texto, no les estoy haciendo llegar las palabras del diseñador, sino que es mi propia interpretación. Entonces, ¿sabes? No estoy mediando entre el diseñador y el jugador, estoy jugando, porque estoy interpretando qué es lo que veo.
Es curioso, oye, el tema da mucho de sí esto, me parece que tiene un potencial el cómic. Es un tema. He visto muy pocos juegos que han puesto eso y generalmente también lo hacen por una cuestión decorativa. Mención especial, yo por más que no soy de la mente del anime y el manga en lo absoluto, Ten Revancho Zero ha tenido una muy buena utilización del formato manga para algunos ejemplos del juego. Ya de por sí todo lo que son ediciones de texto japonés suelen involucrar el lenguaje de los cómics y el manga de una manera muy útil. Pero lo que vos decís es exactamente el objetivo que yo quería cumplir. Entonces pasa mucho esto de, porque si nos ponemos a pensar en el acto de dirigir, una persona, tanto en la mesa como puede ser fuera de la, o sea, previo a la sesión, tiene que sentarse, leer lo que pasa en la aventura, internalizarlo y después volver a volcarlo en la mesa. Es un montón, o sea, es tener que decodificar, codificar y recodificar para tu mesa. ¿Cuánto tiempo se pierde ahí cuando una imagen, como bien decías vos, en la cual yo te estoy presentando una situación que además estoy usando arte secuencial que permite en un solo espacio crear una pequeña narrativa? Las palabras son tuyas, porque también pasa otra cosa que es, yo odio el box text, por ejemplo, sí. en aventuras. Estos párrafos que tenés que leer en voz alta o que están escritos para ser leídos en voz alta, y es tipo... Claro, estás haciendo de una sesión de espiritismo ahí, o sea, no eres tú que diriges eso. Estás invocando el espíritu del diseñador. Claro. No, tal cual. Pasa un poco, y acá espero no ofender a nadie, o no sé si me importa ofender a alguien, creo que hay mucho escritor en los juegos de rol que tal vez quiere ejercer su disciplina de escritor en vez de ejercer su disciplina de diseñador. Y creo que el espacio de diseñador y el espacio de escritor en los juegos de rol se confunden mucho, cuando realmente no son habilidades, no son la misma habilidad. Entonces pasa un poco esto. Pero no, de una, eso es lo que quiero lograr. No solamente se usa arte secuencial en el laberinto de Noctis, qué sé yo, ahí tengo un diagrama, por ejemplo, en página 16. A ver. En la página 16 hay una ruina, la puse en forma de diagrama, ¿no? En forma de mapa. Sí. Como para tampoco tener que darte, no, esto tiene, qué sé yo, esta cantidad de pies de profundidad, esta cantidad de pies de alto, de ancho, que son cosas que están renaturalizadas en nuestro lenguaje de jugar rol, y no son la mejor manera o la manera más óptima de mantener una conversación, que eso es de vuelta, siempre volviendo al PBTA. Los juegos de rol en acto son una conversación. Entonces, ¿por qué aquellos manuales o aquellos juegos no toman esa conversación en cuenta? No consideran el espacio que ocupan en esa conversación, que no es mucho. La realidad es que a la hora de jugar rol, el libro es algo que está arriba de la mesa para ser referenciado, cosa que el laberinto de Noctis está muy hecho para ser referenciado, y no mucho más que eso realmente. Tal vez mostrar una ilustración a veces, por eso también es interesante hacer que lo que está en la página ilustrado represente lo que está en el juego, cosa que pasa muy poco en los juegos de rol. Muchas veces hemos visto un juego que tal vez promete un montón de cosas en su arte, pero esas cosas no pueden ser reproducidas por las reglas de juego, que eso es algo que a mí me revienta. Eso es curioso, sí. Claro, ahí el arte está funcionando como un reclamo, ¿no? Y tiene un valor que está al servicio de la marca más que de los jugadores. Eso es algo que a mí me revienta un poco también. Hablando de eso, de la definición de ilustración, ¿no? De algo que literalmente arroja luz sobre el texto que estás leyendo. Sí. Yo me acuerdo lo famoso que era, el manual de Fate básico, Fate Core, porque era uno de los primeros manuales que la gente veía que había, que al final de un capítulo había una imagen que te ilustraba, que te refrescaba, que te recordaba y que te reforzaba lo que acabas de leer, ¿no? Comparado con, a lo mejor, yo qué sé, el manual del jugador de D&D, que salvo las
los figurines de las clases de personaje, el resto de ilustraciones no tienen nada que ver con lo que está diciendo el párrafo en ese momento. Es una cosa que me sorprendió mucho cuando lo leí, ¿no? Porque se hace denso, ya es denso de leer, ya te fuerza el estilo de juego a memorizarlo, a aprenderlo y a ser un poco erudito, ¿no? Y encima, a lo mejor, pues hay una imagen random sacada de otra edición o un arte que tenían ya por ahí, de una poción de salud ahí mitad en la página, que no tiene nada que ver con lo que le rodea. Entonces, no, el spot art es un problema también, sí. Pero, a ver, yo creo que lo que pasa es... Y de vuelta no quiero decir, ay, pobres estas grandes editoriales, porque en realidad todo lo contrario. Justamente con todos los recursos que tienen, te tienen que poder hacer algo de mayor calidad. Pero lo que termina pasando es, en líneas de producción, que yo no soy un experto, no he trabajado de ese modo, pero sí he trabajado ilustrando por otra gente. Pasa de que está el texto, está la persona que te va a pedir la ilustración, que la mayoría de veces ni siquiera es un director de arte. Hay muy poca dirección de arte en los juegos de rol también. Entonces hay una descomunicación desde lo que está diseñado, escrito, comisionado y le artiste, que tiene sentido de que llegue una idea, llegue un teléfono muy descompuesto para cuando el artiste devuelve. Y además, siendo que el arte lleva tanto tiempo, realmente en una línea de producción el arte es una de las cosas que más lleva, tiene sentido que esto no pueda ser corregido o correcciones de texto que vienen después. Entonces es verdad que me estoy beneficiando un poco del hecho de que yo estoy ilustrando mi propio juego. Eso no se me escapa. Por otro lado, yo soy un chabón que tiene 0 recursos, estoy desde Argentina y estoy pudiendo hacer algo que considero yo está aprovechando un espacio mejor que muchas otras editoriales que tienen los recursos que yo definitivamente no tengo. Entonces es un poco esto de, bueno, ¿por qué no se están poniendo las pilas con esto? Y hasta qué punto no están tomando el arte, que es lo que a mí me importa mucho, como lo que vos decís, un método de marketing, ¿no? Pasa mucho, está un poco esta industria de indie, entre comillas, pero es como indie, es como premium indie, donde tenés piezas que vos decís, bueno, qué sé yo, la composición está bien, los colores están bien, pero no me está diciendo nada del juego, absolutamente nada del juego. Eso es. Particularmente en juegos que tal vez están basados en propiedades intelectuales y que reusan o ilustran una película y no la versión de juego de esa película, o un libro y no la versión de juego de ese libro. Sí, y bueno, estos días o hace unas semanas, ¿no? Si nos escuchas desde el futuro, pero cuando estamos grabando esto está un poco en alza el debate, que no sé si es un debate, pero bueno, el tema de las inteligencias artificiales, ¿no? Y hay inteligencias artificiales haciendo arte entre muchísimas comillas, ¿no? Vamos a decir produciendo imágenes, vamos a decir mejor. Sí, es verdad. Y ya hay un cierto debate sobre, bueno, ¿cómo va a afectar esto al rol? ¿Lo va a hacer más accesible? Porque a fin de cuentas quien no tenga recursos va a poder llenar de imágenes las páginas. Y yo, que es verdad que yo peco de mucho cinismo, decía, pero bueno, pues si es que ya la ilustración se usa como ya si fuese inteligencia artificial, ya como para meter espacios de imagen ahí, mazacotes, para partir el texto y sin haber ningún diálogo entre el artista y el escritor. Entonces, bueno, no hay mucha diferencia. O entre el arte final y el texto que estamos leyendo. No, tal cual. Pasa mucho de que tal vez el arte solamente es visto como una manera de quebrantar o de crear un pacing de lectura para descansar los ojos o para atraer la mirada. Y eso es completamente válido, está genial. El tema es que no solamente eso. Y lo que es la inteligencia artificial es, qué sé yo, es un tema. Yo creo que lo de la inteligencia artificial a mí no me preocupa, porque considero que la gente que tal vez usa inteligencia artificial o usaría inteligencia artificial a futuro sería gente que no me hubiese contratado en un primer lugar. Ya, sí. Pero es a lo que me refería yo un poco, quiero decir. Si tienes esa visión del arte, pues claro, no te hace falta una claramente artista. No estás valorizando a la posición del artista, claro. Entonces no lo ibas a hacer de todas maneras. Pasa un poco así de que, a ver, yo no vivo del arte, entonces me imagino que para una persona que vive de comisión a comisión, esto debe ser muchísimo más importante. Y lo que, no sé, me acuerdo que había tirado un Twitter el otro día, que es un poco esto de el arte hecho por inteligencia artificial está mostrando que hay un montón de diseñadores
que veían que el artista era medio una molestia necesaria, que ahora ya no es necesaria. Y es como, si esa es tu... de vuelta, siempre lo mismo, si esa es tu visión de lo que el arte puede hacer por un juego, ¿viste? Es muy limitada, es muy limitada. Sí. Sacando la parte moral, sacando el hecho de la parte económica, lo que sea, que es muy importante también, termina siendo, bueno, sí, qué sé yo, o sea, está bárbaro, sí. Tira un montón de colores también y te va a producir exactamente lo mismo. Sí. O sea, un manchón rojo o una ilustración entre comillas de una inteligencia artificial tal vez cumplan el mismo cometido para esta gente. Oye, estamos hablando de marketing, de el diálogo entre diseñador y jugador o director, y yo quería plantear lo siguiente, como parte de la identidad del Laberinto de Noctis, que, bueno, el propio texto se define como aventuras de fantasía rara, ¿no? O de Sí. weird fantasy, es este género un poco... Bueno, un poco ¿cómo es este género? Quiero decir, ¿dónde está este género? Porque yo quiero plantear que va más allá de la fijación estética o va más allá de decir, no, es que es algo retro porque me gusta. No, yo creo que esto tiene sus... Y ya no me explicaré, pero yo creo que esto tiene sus implicaciones muy importantes en la forma que jugamos. El hecho de que sea fantasía rara. Sí. Ay, no. A ver, el problema de la fantasía rara es que tiene que ser tal vez muy definido por oposición, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo en donde paradójicamente la fantasía no es fantasiosa. Exacto. Lo que termina pasando es que tenemos un modelo de fantasía tradicional que es un rejunte de tropos y de estéticas a las cuales ya estamos acostumbrados. O sea, elfos, orcos, dragones, magia. Incluso yo soy tal vez muy loco de TV tropes. A veces me agarra de que me meto en ese agujero de gusano y no salgo más. Y está este tropo de la magia formulaica, donde habla de que hay sistemas de magia que lo podemos ver, qué sé yo, realmente en muchos lados, que tratan a la magia como si fuese algo científico, sí, y algo esperable. Que D&D. Es D&D, tal cual. O sea, que es literal. Es como lo opuesto a lo que en el significado de la magia en nuestra vida real, ¿no? Lo que nosotros consideramos mágico es lo que no se puede explicar, lo que trasciende a lo mundano. Entonces, cuando vemos magia formulaica, tiene mucho sentido a nivel de juego. Querés darle un set de herramientas a los jugadores que sean replicables, en las cuales puedan apoyarse, pero justamente con eso le sacás toda la parte mágica a la magia, entre otras cosas, ¿no? Este es un ejemplo particular de todos estos tropos que nosotros ya hoy en día encontramos como parte de la fantasía tradicional. El hecho de que, bueno, si mi personaje tiene tal nivel, entonces ya tendría que tener un objeto mágico. Cuando si vos lees una novela, probablemente un objeto mágico sea el punto principal de la novela. Sí. Y todo esto está muy informado por Dungeons and Dragons y, digamos, por todo lo que vino después de Dungeons and Dragons. A mí me gusta llamar a ese estilo de fantasía Dungeon Core. Ese es como el nombre que yo le pongo. Sí. Que son un montón de estandarizaciones de la fantasía. Entonces, cuando introducimos a la Weird Fantasy, es un poco esta oposición a eso, que tiene mucho que ver con retomar obras de fantasía pre-tolkienianas. Porque la realidad es que, digamos, yo creo que podemos hablar en fantasía tradicional, podemos hablar de la influencia principal de Tolkien y después la influencia principal de Dungeons and Dragons, que tienen una pequeña conversación, pero que la gente tal vez las relaciona más de lo que originalmente fueron. Es que Dungeons and Dragons en principio recogía toda esta tradición de fantasía extraña de, yo que sé, Clark Aston Smith, ¿no? Que es del círculo de Lovecraft prácticamente, Jack Vance, que hacía esta ciencia ficción rarísima, y coge estas cosas y las estandariza luego, y es verdad que el dungeon es su propio género, pero todos esos monstruos tienen sus raíces en instancias extrañas, claro, en instancias concretas de literatura extraña, ¿no? Entonces, claro, como lo tenemos que hablar por oposición, es complicado. A mí me gusta tomar de estas obras pre-tolkienianas
un poco. El laberinto de Noctis yo también lo podría definir como science fantasy, porque tiene muchos elementos de eso. No lo defino así porque yo tal vez no le estoy poniendo rigor científico o lo estoy... Mi acercamiento no es de ciencia ficción al laberinto de Noctis y sería medio deshonesto definirlo como ciencia ficción, por más que tiene muchos elementos de... entonces yo me decanto por weird fantasy como el género muy amplio al cual el laberinto de Noctis pertenece. Y yo creo que un poco también esta especie de, bueno, el género fluido, definición por oposición, también nos está colocando, ¿no?, en conversación con, jugamos a, pues eso, a un juego espontáneo en un mundo de ficción que se va desarrollando espontáneamente a medida que interactuamos, vamos creando entre todos, o jugamos a una marca, donde sabemos qué es lo que vamos a esperar, donde detrás de cada piedra hay un set de estadísticas, ¿no?, que cuando aparece decimos, ajá, ya sé qué esperar, ¿no? Ese tema formulaico. Por eso yo creo que queda un poco más allá, ¿no? Que realmente a lo mejor estamos abriendo la conversación como medio cuando elegimos representar mundos que no sean fáciles de clasificar y que te fuercen a atender muy bien a qué se está describiendo y qué está describiendo la mesa. Yo creo que también el potencial de lo weird en tablero yo se lo veo mucho por ahí. No, no es casual y que es una decisión de diseño de juego también. Porque hay mucha de esta separación entre diseño de juego y setting o ambientación, y la realidad es que no son cosas distintas, todo lo contrario, están pero íntimamente relacionadas. Lo que pasa con la elección de Weird Fantasy es, en parte, como yo te comentaba, esto viene de dirigir mesas abiertas de World of Dungeons en un club, y tal vez un poco de cansarme yo de decir, uy, otra vez elfos, otra vez dragones, otra vez orcos. Y querer buscar otra cosa que además no estaba disponible a mi alcance en esa época. Estamos hablando de bastantes años atrás también. Hubo un pequeño surgimiento de Weird Fantasy en el ambiente OSR, pero yo no era parte de ese ambiente en esa época. Eso por un lado. Pero por otro lado está el hecho de que si hablamos de PBTA como sistema, si hablamos de crear campañas improvisacionales, que esto es algo que vos mencionaste hace un ratito, estamos hablando muchas veces de crear conversaciones a través de incógnitas. Exacto. Entonces, si está todo sentado, si nos apoyamos en estos tropos de fantasía clásica, la conversación se acorta. Entonces los interrogantes se autorresponden. Y justamente lo que quiero lograr yo con el laberinto de Noctis es poder dar un montón de interrogantes que den espacio en la mesa para parar, pensar, darle tiempo a los directores para saber qué va a hacer después. Eso es muy importante cuando estás improvisando una mesa, que no tenés idea de qué hacer después, entonces te necesitas una pausa. E incluso crear una parte lúdica en ese sentido, de hecho decir, ¿qué es esta criatura? ¿Por qué se comporta de esta manera tan específica? Que es lo que hago también, yo pongo detalles muy específicos sin explicación, para crear la parte lúdica de tratar de descubrir, ¿qué está pasando acá? Y es una conversación en la mesa también. Así que hay una decisión de diseño de juego con mantener ese Weird Fantasy y no es una cuestión solamente estética. Y esa incógnita y ese intentar solucionarlo, ¿no?, lúdico, es posible, yo creo, en estilos de juego que parten mucho de la ficción, ¿no?, por encima de todo. Más que de la hoja de personaje y de la estadística, ¿no?, de la ficción, de observar qué sucede. En ese sentido, el PBTA es primo hermano del OSR. Pero a mí me llama mucho la atención una cosa, que es que tú aquí no estás, a pesar de que por temática, a pesar de que por la propia disposición de la aventura, el último reducto de la humanidad y de ahí salimos a lo salvaje y bajamos a la dungeon y no sé qué, a pesar de que todo es muy clásico, muy tradicional en ese sentido, no en la presentación, tú no estás usando la típica herramienta OSR de las tablas aleatorias, por ejemplo, que a veces podría parecer que se usan para generar incertidumbre y para generar facilidad de preparación, porque es como, bueno, ni el director sabe qué va a pasar, es sorpresa. Y sin embargo, tú tienes muy claro por qué usas el weird aquí. Yo no soy enemigo de las tablas aleatorias. Si viste o si alguien quiere ver otro de mis juegos que se llama Deep Nightly Fathoms, tal vez la parte más fuerte son las tablas aleatorias ahí. Pero creo que hay una sobreabundancia de la utilización de tablas random. La gente tal vez piensa que son un atajo
un atajo de diseño. Pasa mucho eso, que tal vez algunas cosas se ponen de moda y se sobreutilizan en situaciones donde realmente no corresponden, no entran o no aportan. Y en el caso del laberinto de Noctis hay tablas, ¿sí? Pero las tablas son random en puntos que tal vez no te esperarías, como, no sé, rumores. Sí. O cuando realmente no tenés mucha idea de para dónde querés tomar la aventura, bueno, tirá una tabla random y ahí sacalo. No hay tablas random de encuentro ni nada por el estilo. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que está lo inesperado que vos dijiste recién. Y la gente confunde lo inesperado por lo extraño. Y no es eso. O sea, lo inesperado simplemente es inesperado. Y la verdad es que es inesperado también en la mesa. Inesperado al punto de que muchas veces, si esto dice ser un módulo que es para poder ser dirigido sin preparación, tal vez no querés inesperado todo el tiempo tampoco. Porque le estás tirando de un gancho al director que tal vez estás creando más una complicación que una solución. Lo que yo quiero lograr, porque a mí me parece que pasa un poco esto. Yo, por ejemplo, nunca jugué Ultraviolet Grasslands. Lo leí y hubo algo que no me clicó. Eché de menos un poco más de diseño, de decir, este es el mundo y las cosas son así y así te lo presento, ¿no? Había un punto de fluidez que me desconcertaba un poco en ese sentido, ¿no? De aleatoriedad. Claro. Porque no hay una dirección, no hay claro. Un cauce. No porque un diseño necesite dirección, sino porque la dirección es en el momento de incertidumbre real, incertidumbre como jugador, no incertidumbre como personaje. Tener una dirección en el juego te permite decir, bueno, como no sé qué hacer, voy a apoyarme en el juego y a seguir por este cauce. Sí. El tema es, considero yo que la exploración es difícil. O sea, la gente piensa que los juegos de rol son exploratorios y la verdad que durante mucho tiempo no han sido diseñados para ser explorados. Lo que termina pasando es que explorás la mente del director, no un juego. O sea, eso es lo que termina pasando. La parte de exploración, entre comillas, se le estás poniendo toda a la persona que está dirigiendo. Todo la carga laboriosa de crear un mundo, como decíamos temprano, de hacer estos espacios, y donde esa persona tampoco está explorando. Está trayendo respuestas que tiene que darle, porque a la hora de que haya una pregunta, la pregunta está dirigida a esa persona. Entonces, yo estoy tratando de crear un espacio de exploración mediante el uso de estos vacíos fructíferos, no fructíferos. No sé, no me sale la palabra en este momento. Sí, sí, está claro. Fructífero que come fruta, ¿no? Es lo que te quiero decir. No, pero no importa. Pero estos vacíos y detalles muy específicos. Porque yo, en mi cabeza, tengo una idea muy clara de lo que está pasando en el laberinto de Noctis. Claro. Eso no quiere decir que te dé una idea clara o que presente una idea clara o que me interese que la gente dirija lo que yo tengo en mi cabeza. Lo que a mí me interesa es crear esa sensación de que hay algo más. Porque hay algo más. Entonces, cuando yo pongo estos detalles esparcidos, específicos y extraños, pero que para mí sí tienen una conexión, pero no te pongo en texto esa conexión, sí. En la mesa de juego va a haber un motivador de buscar esas conexiones. Sí. Y eso es el juego. Porque en gran parte una aventura exploratoria es buscar conexiones. Y no es mucho más que eso. Y además estás creando ventanas muy concretas de colaboración, ¿no? De creación colaborativa entre la mesa, en lugar de colgárselo todo, pues, como has dicho, colgárselo todo al director, ¿no? ¿Por qué pasa esto? No sé. No. Yo es algo que al leer los módulos aprecio, ¿no? Y digo, ostras, esto no es tan fácil o tan frecuente. Realmente hay una idea detrás de principio a fin. En este mismo sentido, da la impresión de que los PNJ que aparecen en el juego, a través de las herramientas de juego, están representados como si tuvieran una cultura propia específica. Estoy pensando en los nómadas rojos, por ejemplo, ¿no? Que claramente ahí hay algo más que una colección de estadísticas. ¿Por qué? Porque, bueno, ya cuando aparecen vemos patrones de comportamiento, vemos distintas opciones que vamos a tener para interactuar con ellos, ¿no? Y eso nos da precisamente la idea que tú nos has explicado de que hay algo más atrás, ¿no? Pero
me pregunto, bueno, a lo mejor estoy leyendo más de la cuenta. A lo mejor estoy yendo más allá de lo... Obviamente válido igual, sí. De tal, exactamente, lo cual es válido porque el autor está muerto en el momento que llega a mis manos su obra. Pero bueno, sí que veo un poco que en autores del sur global, y a lo mejor podemos hablar de RPG Latam, a lo mejor, que es algo que hemos mencionado solo en cuanto a producto en este canal, pero realmente nunca hemos hablado con un creador de esa tendencia, ¿no? A lo mejor sí que veo como que estáis... Tenés que hablar con Fede, definitivamente. Quiero decir, yo estoy en lo cierto de que estoy viendo como que estáis empleando estas fórmulas a lo mejor tradicionales o de juegos tradicionales, ¿no? Esta exploración de dungeons, yo qué sé, o de la wilderness, los módulos que nos propone el laberinto de Noctis, que de alguna forma estáis utilizando esos formatos o esos moldes para hacer un tipo de representación a lo mejor distinta a la que solemos encontrar en esas producciones. No sé si me explico, porque... Sí, a ver, no hay una intencionalidad. Yo sí tengo proyectos de decir, no, quiero que sea un proyecto que tenga un statement en contra de estas tendencias colonizadoras, estas tendencias imperialistas que se filtran muy patentemente en el género de dungeon crawling. Tengo esos proyectos, tal vez no están todavía. A mí generalmente me gusta verlos de una manera crítica, no necesariamente hacer algo que es lo opuesto, sino decir, no, bueno, esto que tenemos normalizado, pegámoslo un poco. O sea, no está bien esto, no está bien lo que se está haciendo acá. No quiere decir que lo tenemos que dejar de hacer porque es un espacio ficcional, pero no está del todo bien. En el caso del laberinto de Noctis no estoy explorando tanto eso, pero sí hay una realidad que es yo, por la crianza, por la cultura propia del sur global, ¿cómo se llama?, de Latinoamérica, yo no te voy a poner una aventura donde son un grupo de gente que viene de la civilización a conquistar a la barbarie. Yeah. No está en mí, o sea, no es parte de mi narrativa, no está normalizado en mí, porque yo no puedo no pensar en las implicancias que tiene, y creo que lo que estamos viendo es la cantidad de cosas que no se pensaron en todos estos años. No se trata de que, bueno, esta gente es mala, o lo que se está haciendo en el norte global, tienen la intención de oprimir. Están reproduciendo narrativas que son opresoras sin tomarlo en cuenta, sin pensarlo. Y bueno, nada, qué sé yo, ser parte del sur global intrínsecamente te hace una persona política. No podemos escapar a la política. Y creo que eso simplemente se refleja en las producciones que tenemos. Cuando yo veo algo hecho por otra persona de RPG Latam, me doy cuenta de que hay otra narrativa, me doy cuenta de que hay otro acercamiento, me doy cuenta de que hay conversaciones que no se tienen o que no se asumen, y que si se introducen son el tema principal de conversación. No te van a poner orcos como, bueno, hay un encuentro con un par de orcos en una cueva donde le vas a saquear la riqueza que tienen. No, medio raro, no pasa mucho. Y si pasa, va de eso la aventura, el hecho de decir, bueno, ¿qué onda? ¿Qué estamos haciendo acá? Realmente es una realidad inescapable, ¿no? Más que una intención de diseño, ¿no? Oye, me quedo con ganas de preguntarte, porque hemos hablado un poco mal de ciertas cosas, ¿vale? Estamos hablando de... ¿Pero que doy nombre? No tengo No. Vamos a... En positivo. ¿Tú tienes algún módulo de referencia? O que digas, wow, esto me inspiró, o esto... Aquí sí que me enteré de lo que me querían decir, o no. No hay ninguno que haga bien los deberes, joder. La razón por la cual estoy haciendo el laberinto de Noctis es porque no me gusta nada, no me gusta ninguno. Son muy pocas las aventuras. No tengo ninguna presente que pueda decir, esta aventura me construyó. ¡Ostras! Es un poco como el hecho de usar Weird Fantasy. Sí. Es el hecho de que estoy tal vez haciendo el laberinto de Noctis definiéndolo por oposición. Estas prácticas son lo que yo siento que faltaban en los módulos que yo he leído. Entonces es muy difícil. A ver, yo por ejemplo te puedo decir módulos que me gustan, e incluso del juego más grande de la industria rolera hoy en día, pero la realidad es que me gustan en el contexto de lo que son.
Entonces, este es el módulo que está mejorcito de todos los módulos que leí de esto, pero si me pongo a criticar están todos mal. Es una porquería, esto es imposible. Y que conste que cuando al principio te preguntaba, ¿hiciste Noctis porque no encontrabas nada que te gustaba y decías por lo voy a hacer yo? Lo decía de broma, no sabía esto, no sabía que me ibas a dar esta respuesta. Yo lo decía de broma. Pero está bien, o sea, un poco pasa eso. Creo que era Paul Sega el que decía en el podcast de Marx, que justamente es mi editor, hablaba de la energía contraria, del proceso creativo como energía contraria. De que muchas veces decir, bueno, los juegos de rol son así, entonces esto no me gusta, por lo tanto voy a hacer lo opuesto, voy a hacer algo que es contrario, y eso es como el motivador principal. ¿Qué pasa? A ver, si me voy tal vez al sur global, a los ambientes de diseño que me gustan ahora, o incluso yo, por ejemplo, soy muy apologista de la forja. A mí me gusta el diseño de la forja y algunas de las piezas de conocimiento de la forja me gustan un montón. Esos juegos también. El tema es, su gran mayoría son juegos. Hay muy poca aventura ahí. Claro. Su gran mayoría son juegos. Entonces yo no te puedo decir, esta es una aventura que me marcó, que es genial. Qué sé yo, sí me repasa de que yo me siento a leer Las cavernas de Tracia de General Joquay cada tanto, porque los gérmenes de idea que tienen ahí están excelentes. La presentación es un desastre. Es básicamente un balde de texto tirado arriba de una hoja, pero el germen de la idea de hacer un jackwacing del dungeon que nace de su diseño es excelente. Y creo que el diseño de dungeons necesita del conocimiento del Genel para ganar una tercera dimensión. Ahora, ¿te puedo decir que disfruto o que me encantan las cavernas de Tracia? No puedo, es muy difícil de leer. Es muy difícil de leer. Ya que sacaste tú el tema, para quien no sepa qué es hacer un jackweight, ¿no? Para quien no sepa esa técnica que saca el nombre de Janel Jackweight, ¿de qué estaríamos hablando, más o menos? Muy fácilmente, muy por arriba, también simplificando mucho, es el hecho de interrelacionar los niveles de un dungeon entre sí. O sea, y de crear una especie de vida mayor. Yo no puedo dar un ejemplo del laberinto de Noctis acá porque tiene un solo nivel, pero aún así está muy puesto el esfuerzo en que el dungeon que estoy haciendo acá en el laberinto de Noctis se sienta vivo y eso es, hay una ecología, los ocupantes, una interrelación de aquellas criaturas que viven ahí y una tridimensionalidad del espacio, relación entre diferentes niveles, una representación histórica de qué es lo que es el dungeon, y no es que solamente es un espacio donde vamos a ir a agarrarnos a trompadas con bichitos, sino de hecho decir, no, esto era tal cosa. En el caso de las cavernas de Tracia es mucho de esto era un palacio, que después es un templo, que entonces hay como capas y capas de historia, y esto abre a una cueva natural que hubo un derrumbe, y eso es completamente apreciable de la caverna de Tracia. Me encantaría que haya una reedición en algún momento, creo que Goodman Games estaba haciendo una, que tal vez presente mejor el texto, es muy denso, pero ese es un dungeon que yo te diría, bueno, mira, mírenlo, porque es de estas cosas que son un artefacto histórico que sigue siendo vigente y válido. Exacto, es que es el más influyente quizás de todos los dungeons, yo creo. Bueno, a lo mejor el Keep on the Borderlands, por el que también tiene... Borderlands es un tema. Ese es otro tema, ¿no? Pero es que ya estamos razonando fuera del recipiente, que dirían Luthier, pero es que ahí también había una cierta ecología de aquella manera. Pero bueno, yo es que sí que tengo muchos módulos de referencia porque he leído... Recomendame para ver si yo puedo leer uno y decir, este por fin me gusta. Porque me da vergüenza ahora. Es que eso es lo que iba a decir. No he sacado el tema, pero ahora no puedo profundizar porque seguro que la cago y no, es un gusto completamente pedestre. Pasa mucho que la gente que se define como contraria se la ve como superior y es tipo, no,
es simplemente que no me gusta. Simplemente no me gusta. Está todo bien con que no me guste. Sí. Pero no, si tenés alguna recomendación, viene bien siempre. He leído mucho en su época, previo a saber lo porquería que eran los módulos de Lamentation of the Flame Princess. Nunca entendí por qué a la gente le gustaba tanto. Yo los módulos no me gustan, pero yo lo abandoné bastante, porque es verdad que, bueno, hay algunos que están guay y después es un campo de minas, Lamentation. Luego te encuentras cada cosa que hace referencias a asalto sexual, todo por shock, todo innecesario, en fin. Pero es verdad que había algunos, los de Zarkov-Kowalski, por ejemplo, en plan Tulianecos y demás, que yo creo que la información no está súper bien presentada, dentro de que son mucho más manejables y más sencillitos, son un poco bloque de texto, pero intentaban como cosas que a lo mejor la gente no había visto, ¿no? Lo de, yo qué sé, pues en este caso que hay como un viaje temporal o... Blood in the Chocolate me parece que está muy bien presentado. Sí, pero ahí el contenido... El tema es el contenido. Entonces, yo creo que se juntan eso, que había cosas, o incluso aventuras o mazmorras que no están hechas bajo el sello de Lamentations, pero que sí que usaban el stat block de Lamentations, porque era lo que más tiraba editorialmente. Estoy pensando en el laberinto de la Medusa Azul de la pareja, que estaban usando una organización de la información. En su caso hay un mapa que cada sala de la mazmorra está hipervinculada con la descripción en el texto, entonces puedes moverte muy fácilmente por en fin. No, da igual. Yo creo que ahí se juntaba como una percepción de que había un cambio de formato y un cambio de enfoque, pero es verdad que... El problema es el contenido. Yo creo que eran más autores individuales que la línea. La línea en sí no favorecía eso. Creo que era un poco el hecho de que había intención de crear una ruptura, casi por el simple hecho de crear una ruptura, y casi por una cuestión de marketing. Pero... de esas rupturas, algunas ideas salieron interesantes. A ver, yo soy una persona que está muy en contra de la línea política de ese editorial. Bueno, claro. Y aún así, yo leí Carcosa y hay cosas que son muy interesantes a nivel diseño de Carcosa. El problema es el contenido. Quiero decir, cuando jugamos a rol estamos interactuando con otras personas y hay que hacer espacios seguros y no podemos plantar cualquier libro de encima de la mesa, ¿no? Es que es así. Dentro de que, bueno, cada uno lo disfrute, pues vale. Pero... No, de una. Yo también consumo media de shock sin ningún problema, me encanta las películas de terror, amo todo eso. Pero soy yo la persona que... lamentablemente los juegos de rol tienen una vulnerabilidad muy grande por ser una actividad creativa. Cuando uno está haciendo una actividad creativa se está vulnerando. Y un juego que no solamente... Una línea editorial que no solamente ignora las herramientas de seguridad, sino que además se mofa, digamos. Ese es el problema, sí. Tiene como un statement el hecho de ignorarlas. Ya por lo práctico, dejemos de lado lo político, por más que no se puede. Ya por lo práctico, es como, no, me estás creando un problema, acabo de gastar dinero en adquirir un problema. Sí. Sí. Es verdad que hablamos de cosas distintas a lo mejor. Yo veo... Bueno, yo te quería preguntar por eso, ¿no? Por si hay alguna referencia. Yo qué sé, por ejemplo, el caso de que la primera aventura, esa aventura sin preparación de Noctis, pues está planteada como un point crawl, ¿no? Que se llama, en vez de un scroll, pues es una serie de puntos lineales y tú vas de uno a otro. No hay esa incertidumbre en los dados, ¿no? No hace falta. Eso, hasta donde yo lo sé, lo originó... Slumbering Ursine Dunes, ¿no? De Chris Cutali, que es parte de estos módulos de los cantones de las colinas, no sé qué. Esos módulos son geniales, como están escritos. O sea, pero... Esos no los llegué a leer, los tenía pendientes y por eso tal vez no... Para mí así que, para por esto te lo voy a anotar. Para mí es como la traducción más... no sé, más interesante que he visto en los R del estilo vanciano. De esta cosa de presentar cosas extremistas, pero con una naturalidad y con un humor, ¿no? Pero sí es verdad que siguen siendo módulos que en la forma a lo mejor no innovan, ¿no? Y luego a lo mejor tenemos otros como los de, yo qué sé, como lo que vemos en líneas como Mothership, ¿no? Donde hay mucha innovación en el grafismo. A lo mejor yo lo he visto como cosas separadas, ¿no? Como decir, ostras, me interesa mucho este mundo, pero me tengo que sentar a leerlo, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo he podido ver en Noctis
me ha interesado mucho porque veo una potencia, pues, ¿no? al uso del arte secuencial, como os he hablado antes, a la presentación y sobre todo a ese diseño que hay detrás, ¿no? Donde los vacíos no son casuales, que le veo ya está, le veo una potencia muy, muy interesante que me... Sí, y porque nos enfocamos mucho también en el primer módulo, para mencionar, los otros módulos asumen una lectura. Módulo 2 es básicamente un encuentro largo que viene, así como módulo 1 viene mis experiencias teniendo que improvisar para gente que tal vez jugaba por primera vez o que tal vez más bien se acercaba al club para tener una experiencia de juegos de rol y yo me estaba medio malabareando. Módulo 2 está muy enfocado en los eventos que hacíamos nosotros, porque los eventos que hacíamos eran de juegos de 1 hora, para que la gente pueda probar la mayor cantidad de juegos en una jornada rolera. Entonces el módulo 2 está hecho para ser dirigido en 1 hora o para ser acoplado a módulo 1 como un buen final climático. Y módulo 3, ahí sí me salió el dungeonero de adentro. Y dije, bueno, vamos a sentarnos, vamos a hacer un dungeon y va a ser esto de ir habitación por habitación, lento. Si todo sale bien, entre comillas, o sea, si tienen la experiencia, si en la mesa interesa la experiencia del laberinto de Noctis completa, es módulo 1, este point crawl que te da este formato de diagrama de flujo. Sí. Donde puedes decir, bueno, que los dungeons también son diagramas de flujo, incluso yo los diseñé de esa manera. Yo hago un diagrama de flujo primero y tal vez el mapa viene después. Pero este point crawl, que es un pequeño diagrama de flujo que te permite decir, bueno, vi en este espacio geográfico esto que me interesa, esto que me interesa, esto que me interesa. Y después vamos a profundizarlo. Y en profundizarlo vamos a crear una pequeña narrativa, vamos a necesitar tal vez una fuerza antagónica, y eso es el módulo 2. En el módulo 2 puedes decir, bueno, acá vamos a pelear contra un hechicero renegado y va a ser el combate y la vamos a pasar bomba y va a ser como el punto culmine de esta campaña. El módulo 3 va a ser un poco de hecho de decir, bueno, pero nos quedan un montón de incógnitas, porque justamente si hice mi laburo de crear estos vacíos, está esa curiosidad de decir, bueno, pero ¿qué pasa en el laberinto de Noctis? ¿Qué es lo que está oculto acá? Y el dungeon que está en ese dungeon, yo presento muchas implicaciones respecto a cómo funciona el laberinto de Noctis o la historia del laberinto de Noctis, sin tampoco dar una respuesta concreta. Así que esa es como la evolución, y para cuando terminaste tuviste una campaña considerable. Y ese es el objetivo. Tiene de verdad una usabilidad excelente. Lo dicho, muchísimas gracias, Duan, por acompañarnos. Vale. Y por abrirnos la puerta a ese proceso creativo, ¿no? Nos has explicado un poco. Carlos, me encantó el espacio. Es muy lindo poder hablar de diseño de juegos de rol, es muy lindo poder hablar de diseños propios de juegos de rol, y es muy lindo poder hacerlo en español. Así que aprecio un montón eso, el hecho de poder usar la lengua madre que tengo, o sea, la lengua que tenemos acá en Argentina, y poder compartirla con gente alrededor del mundo es buenísimo y falta mucho. Así que lo que estás haciendo está genial. Y nada, yo también te aplaudo a vos por este espacio. Y bueno, gracias por la invitación. Eso mismo creo yo, así que hasta la próxima.